Saludos, bienvenido a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y como siempre estoy aquí para compartir dentro de mis posibilidades cosas, asuntos de nuestra fe católica, nuestra fe cristiana católica. En esta oportunidad hubo varias personas que en muy corto tiempo me hicieron una pregunta muy parecida. O sea, me preguntaron por qué es tan diferente el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O algo así como por qué el Dios del Antiguo Testamento es cruel, o por qué hay tantas guerras y muertes en el Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es amor y paz y todas esas cosas. Y bueno, esta confusión, por llamar de alguna manera, yo también la tuve. Pero no solamente yo, sino que incluso han habido sectas que tienen esta concepción de que el Antiguo Testamento el Dios es malo y en el Nuevo Testamento es un Dios bueno, un Dios de amor. Entre estas sectas están los maniqueos, una secta contra la que San Agustín de Hipona luchó muchísimo. Y este malentendido tiene su justificación. Aunque no está bien, sigue siendo un malentendido, pero está justificado. Y es que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y hay varios factores que debemos considerar. El primero que debemos considerar es las épocas. Debemos analizar las épocas, porque muchas veces nosotros leemos documentos antiguos con nuestros lentes modernos. No podemos nosotros encarar un documento que fue escrito hace miles de años, con otra cultura, con otras situaciones, con nuestra posición desde la manera de pensar que tenemos nosotros ahorita. Porque simplemente no, lo más probable es que nos vamos a equivocar y van a surgir este tipo de confusiones, ¿okay? O malas interpretaciones. Que durante el tiempo del Antiguo Testamento todos los dioses de los diferentes pueblos tenían una tendencia tiránica y era de esperarse que el Dios de los israelitas también fuera un tirano, aunque en realidad no lo era. Tanto aquellos que hoy son considerados cristianos como aquellos que no lo son, tienden a ver a Dios del Antiguo Testamento como alguien lejano o inalcanzable. Esto tiene que ver con muchas cosas de la revelación de Dios. Recordemos que en primera parte el Dios del Antiguo Testamento era un Dios invisible y el Dios del Nuevo Testamento nosotros nos es revelado a través de Jesucristo, que se hizo hombre, ¿verdad? Y estuvo entre nosotros. Entonces eso ya es una diferencia marcada. Es entendible que en el Antiguo Testamento Dios llamaba a guerras, a matar hombres, mujeres y niños, además de mandar a asesinar a todo aquel que no estaba en regla según lo que él había establecido. Pero tenemos que analizar esto desde una perspectiva que no sea moderna. Estas guerras que el Señor aparentemente mandaba no eran necesariamente en contra de una raza específica o los enemigos o simplemente los que no obedecían a Dios, sino que era una necesidad más bien de supervivencia. ¿Ok? Entre otras cosas, si nosotros leemos con cuidado el Antiguo Testamento donde se narran los motivos de esta guerra, nos vamos a dar cuenta exactamente por qué era. Pero si yo me voy por cada detalle, esto se va a hacer muy extenso, así que lo voy a tratar de hacer lo más general posible, pero dando una buena idea para que nosotros vamos a entender mucho más por qué hay una aparente diferencia aquí. Nosotros ahora vivimos en una época de libertades y libertinajes. Una época donde se promueve la igualdad, se defienden los derechos, aun cuando no siempre se cumplen. Y si analizamos el Dios del Antiguo Testamento de esta perspectiva moderna, parecería un tirano total. Pero debemos recordar que se trata de otra época y hay que analizarla como tal. Esta era una época donde sobrevivía el más fuerte, donde los pueblos se conquistaban unos a otros. Dejar un sobreviviente después de una conquista significaba una venganza futura, casi segura. Era una época en la que seguir las reglas era una cuestión de supervivencia más que de elección. La libertad, como la conocemos hoy, no existía y el libertinaje llevaba a una muerte segura. La esclavitud, que no era como la que nosotros conocemos, era algo obvio, normal y cotidiano. Y pensar de manera diferente era considerado simplemente una locura. En esta época también se desarrollan las crónicas, estas crónicas que se desarrollan en esta época, que son las del Antiguo Testamento. Cuando Dios ordenaba no dejar sobrevivientes, no era por falta de misericordia, sino por sentido común en su contexto histórico.
cuando Dios daba mandamientos claros sobre purificación e interacción con otros, era una cuestión simplemente de supervivencia. Hay un ejemplo muy claro, es por ejemplo cuando Dios manda a que las personas que ni siquiera eran enemigos, sino del mismo pueblo, contraían la enfermedad de la lepra, eran sacados, ¿verdad? De la comunidad, eran expulsados de la comunidad. Y podemos decir que es una falta de misericordia, pero en aquel tiempo, como ahora, no existe cura para la lepra. En aquel tiempo era peor, y si una persona permanecía dentro de la comunidad, estaba poniendo en peligro toda la comunidad. Entonces era mejor para la comunidad alejar a esas personas de donde estuviera concentrada la mayor cantidad de gente. Por lo tanto, no es una falta de misericordia, sino más bien es misericordia para que el pueblo no sufriera las consecuencias de esta enfermedad, que era muy contagiosa, por cierto. Y es claro, este Dios puede parecer tiránico de nuestra perspectiva, pero la perspectiva de la época era un Dios cuidando a su pueblo. Y podemos ver esto en Abraham. Dios le pide que sacrifique a su hijo. Qué peor que eso. Pero lo importante de la historia no es lo que Dios le pide a Abraham, sino el desenlace de esta historia. Abraham vivía en una época en la que era completamente normal que los dioses pidieran sacrificios humanos. Así que para él no fue algo nuevo ni algo extraño. Lo importante de la historia, que es la primera vez que un relato relacionado con Dios de esa época muestra a un Dios proveyendo en lugar de quitando. Recuerden que el Dios proveerá, que es una frase muy famosa dicha por Abraham, es porque al final el Señor provee el animal para el sacrificio, haciendo también además una prefigura de lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Vale la pena destacar que la falsa impresión de este Dios despiadado suele derivar también de un conocimiento muy superfluo de la revelación que encontramos en el Antiguo Testamento, ya que se puede caer en el error de enfocarse solo en las guerras que casi por necesidad se llevaron a cabo y son narradas en estos libros. Sin embargo, si miramos nosotros más de cerca, nos vamos a dar cuenta que la descripción que hacen de Dios algunos grandes como por ejemplo Moisés, los profetas, los salmistas, vamos a encontrar otra cosa distinta. Y yo les voy a mostrar algunos ejemplos. El primero que les quiero mostrar está en Éxodo 34 del 6 al 7, cuando el Señor le dice a Moisés lo siguiente: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. ¿Se dan cuenta? Que no es un Dios vengativo. Al contrario, Dios dice que Él es un Dios misericordioso. También lo podemos ver en el Salmo 103, en los versículos del 8 al 13, dice lo siguiente: Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente, ni para siempre guarda su rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja él de nosotros nuestras rebeldías. Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo veía el salmista a Dios? También lo vemos en Nehemías, en el capítulo 9, versículo 31, dice así: Sin embargo, es tal tu compasión que no nos destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Parece ser que los que tenían una relación más cercana con Dios sabían realmente cuál era ese atributo amoroso, misericordioso y clemente de Dios, ¿verdad? Podemos encontrar muchos más ejemplos. Podemos encontrar, por ejemplo, en Miqueas 7, versículo 18, en el Salmo 51, en Isaías 30, versículo 18 y en el Salmo 25. Hay muchos más. Yo voy a dejar estos anotados acá para que ustedes puedan verlo por sí mismos. Es que muchas veces esta concepción de un Dios malo viene de nosotros mismos, bien sea por un prejuicio adquirido o por no prestarle atención a detalles de cómo Dios se ha revelado y cómo lleva a un pueblo con cuidado de padre para cumplir sus promesas. Ahora vamos al otro punto, o sea, ¿por qué entonces supuestamente el Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de amor? Una vez más, debemos considerar la época.
las bases morales de igualdad y de derechos de nuestra sociedad actualmente están fundamentadas en las enseñanzas de Jesús. Por eso que estamos más acostumbrados a esto. Jesús fue el primero en hablar de igualdad entre hombre y mujer, entre esclavo y dueño. Antes de Jesús este concepto era inimaginable. Esta enseñanza de Jesucristo fue muy revolucionaria. Por lo tanto, el Dios del Nuevo Testamento se asemeja más a lo que nosotros esperaríamos de Dios hoy en día. Lo que ahora consideramos evidente, como la igualdad, derecho de expresión, la libertad de elección, no existirían si Jesús no las hubiese mencionado. Entonces, ¿por qué hay una aparente diferencia entre el Dios del Antiguo y el del Nuevo Testamento? En realidad no es que sean diferentes. Si observamos el Antiguo Testamento de la perspectiva de su época, vamos a notar que Dios también muestra amor, misericordia y benevolencia, como lo leímos antes, igual que en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra manera de analizar y entender su mensaje. Sabemos ahora que esto depende de cómo enfoquemos nuestro análisis de Dios, ya sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Incluso hoy en día hay movimientos que bajo la apariencia de libertad se basan en las palabras de Jesús, pero al mismo tiempo se burlan de él y lo difaman públicamente. Esto se debe a que hay una visión limitada y estrecha. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, nunca cambia. Lo que cambia es nuestra manera de percibir las cosas. Y eso nos lleva a resaltar ciertas características que creemos importantes, aunque realmente no lo sean. Dios ha mostrado su amor desde el primer día de la creación, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y su amor alcanzó su mayor expresión a través de Jesús, quien dejó su trono, vino a este mundo, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué mayor muestra de amor que esa? Nosotros en la Iglesia Católica vemos la Biblia como un todo y el tema principal de esta Biblia es Cristo. Cuando no fragmentamos la revelación divina podemos comprender mucho mejor a ese Dios que Jesús nos presenta como Padre misericordioso. La mejor exposición de ello la encontramos en la famosa parábola conocida como la del Hijo Pródigo, en Lucas 15 del 11 al 32. En este capítulo, Lucas nos narra lo que supuestamente conocían más de Dios, o sea, los escribas y fariseos murmuraban contra Jesús porque acogía a los pecadores y comía con ellos. Y esto es lo que percute, lo que motiva a Jesús para explicar con 3 parábolas cómo realmente es el Dios que Él conoce, el Dios que Él nos presenta. Siendo de estas parábolas la del Hijo Pródigo la más impactante y la más descriptiva. Yo asumo que todos la conocen, pero no sería mala idea que la leyéramos con atención para reconocer en ella ese mismo Dios Padre del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es misericordioso y clemente, lento a la ira y rico en amor, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Y a ese es un Dios al cual siempre nos podemos acercar, sobre todo ahora que contamos, ¿verdad?, con la mediación del Dios hombre Jesucristo, que nos abrió la puerta al cielo y además nos dejó en nuestra iglesia un sacramento hermoso que es el de la confesión, para que nosotros podamos reconciliarnos con Él sin ningún tipo de miedo, porque Él está, así como el Padre en el Hijo Pródigo, esperando que nosotros regresemos a casa. Esto es hermoso y es el mismo Dios del antes del Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento. Espero que con esta pequeña explicación les haya quedado claro que no hay ninguna diferencia y sobre todo que se acerquen con confianza a Dios, que Él no es vengativo. ¿Okay? Y nos vemos pronto en este canal Porque Católico. Gracias por verlo, compártanlo para que le llegue a más personas y denle like, que eso no cuesta nada. ¿Okay? Hasta luego.